Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarte en estas jornadas y, bueno, como el tiempo aprieta un poco y ya todo el mundo está un poco cansado, voy a ser un poco breve en tu presentación, aunque eso no quiero que se interprete como que hay poco que decir, sino todo lo contrario. Carlos Vera hoy en día es encuadernador en la Biblioteca Nacional de España desde 1987, se me ha ido. Vale. Es hijo también de un encuadernador ilustre, si no me equivoco, de quien probablemente conoció el oficio de la encuadernación, porque es un gran conocedor de las técnicas clásicas de encuadernación. Ha impartido docencia en diferentes escuelas y centros de encuadernación y en los últimos años está muy centrado en el estudio y en la investigación de las encuadernaciones históricas de la Biblioteca Nacional de España. Forma parte del grupo de investigación sobre las procedencias de la Biblioteca Nacional y recientemente, en el 2019 en concreto, ha publicado en la editorial Ollero y Ramos un manual de encuadernación que, a lo que parece, se presenta como un auténtico vademecum de la encuadernación y un repertorio muy útil, además escrito con mucha claridad para todas las personas que desconocen todo sobre las técnicas de encuadernación y que se quieran aproximar a ese campo. Vale. Sin más, le dejo que nos cuente lo que tenga que contar. Por cierto, va a hablar de la encuadernación del Fondo Histórico de la Biblioteca Nacional. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues 45... No. Media hora. Media hora, yo voy a ser implacable. Vale. Intentaré. Primero agradecerte, antes que nada, Antonio, por haber dado la oportunidad de celebrar esta jornada de encuadernación. Ay, perdona. Desde que se desapareció AFEDA, hubo un gran vacío en la encuadernación y, bueno, se ha notado bastante, y gracias a que el año pasado la imprenta municipal y tú os habéis dedicado a la encuadernación, esperemos que se reactive nuevas jornadas. Y agradeceros a todos vosotros, sobre todo porque tenéis mucha paciencia de estar aquí a estas horas y con lo cansados que estáis. Voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, en primer lugar, me quería hablar lo que voy a primero hablar es ahora quiero hacer un resumen. Intentaré hablar primero del origen y procedencia de las encuadernaciones del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Luego me centraré en la colección de encuadernaciones. Hablaré de la gran problemática común a otras bibliotecas, que es el desconocimiento y debido a la falta de inventarios y de mala catalogación de las encuadernaciones. Y luego, pues para intentar resolver ese problema, pues hablaré del trabajo que estamos realizando un grupo de bibliotecarios con mi colaboración como profesional, de búsqueda de esos libros, de esas encuadernaciones en el Fondo Antiguo. Hablaré también de los inconvenientes que nos estamos encontrando, de las dificultades, de los objetivos y de la creación de un tesauro, que es una herramienta fundamental para los bibliotecarios que puedan describir las encuadernaciones. Por último, pues haré una relación rápida de encuadernaciones históricas. Para mí como encuadernador, hablar de la encuadernación o de las encuadernaciones pues es un tema muy interesante, pero cuando esas encuadernaciones se encuentran en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional, pues es una alegría, vamos. Entonces, en las encuadernaciones la Biblioteca Nacional guarda entre sus depósitos una gran cantidad, un valioso fondo de encuadernaciones históricas que se cuenta entre lo más valioso, entre lo más importante de España, no solo por su
volumen, sino por la variedad y riqueza de su contenido. Una parte importante de ese volumen, de esa gran cantidad de libros, tanto que son tanto impresos como manuscritos, forman las encuadernaciones. A través de estas encuadernaciones es posible hacer un estudio, que estas encuadernaciones son valiosas por la riqueza del fondo patrimonial tanto que tienen, tanto por sus diseños como sus procedencias, y es posible hacer un estudio, la historia de la encuadernación a través de ellas. Bien, pues el fondo, voy a comenzar hablando del fondo inicial de la Real Biblioteca, fondo inicial de la Real Librería Pública, que es como se dio el nombre original a la Biblioteca Nacional. Fue una idea de Felipe V. Intentó realizar algo similar a lo que había hecho en Francia su abuelo Luis XIV, hacer una librería no solo propia de una librería privada de Reyes, una librería abierta a todo el tipo de públicos que quisieran consultarla. Esta librería, Real Librería Pública, se fue formando con la incorporación inicial de la Biblioteca de los Austrias, en concreto la de Felipe IV, que se conocida como la Torre Alta de Alcázar, que ha sido muy bien estudiada por Fernando Bouza o por Elena Santiago. Aquí voy a poneros. Este es un ejemplo de una encuadernación de ese fondo. Son encuadernaciones muy sencillas, en pergamino de ternera. Es un pergamino, a diferencia del de cabra o el de oveja, es un pergamino muy liso, blanquecino, y tiene una encuadernación similar a esta. Prácticamente son todas iguales. Está dispersada por todos los fondos, todos los depósitos de la Biblioteca Nacional. Esta en concreto sería de geografía y mapas. A esta colección se le incorporó la que trajo Felipe V. Felipe V, cuando llegó al poder, accedió al poder, al reino de España, era muy joven, tenía apenas 17 años, pero ya era un hombre, un príncipe muy amante de los libros y de la lectura. Tenía su propia biblioteca particular y se la trajo aquí a España. A esa biblioteca pues se le incorporó parte de los libros de la biblioteca de su abuelo, Luis XIV. Este es un ejemplo de las encuadernaciones que hay de su colección particular. Son encuadernaciones casi todas de gran formato. La encuadernación es de una piel roja de gran calidad, porque son libros muy pesados. Están impresos con unas impresiones tremendas, porque son de gran calidad, porque son de la imprenta real, y muchos de ellos son con grabados, están en la sección de estampas reservadas. Entonces, las encuadernaciones son similares a estas, un recuadro de 3 hilos que marcan el escudo real de Francia, y en el lomo pues veis las 2 L's coronadas de los Luises. Otro ejemplo un poco más rico serían estas. Tiene una orla dorada, las flores de lis coronadas en las esquinas y que se repiten en los entrenervios. Felipe V fue solicitando que le trajeran de París hasta el final de su reinado, a mediados del siglo XVIII, que le siguieran trayendo de París estas encuadernaciones. Otra de las incorporaciones fue la de la segunda mujer de Felipe V, de Isabel de Farnesio. Es una mujer, Isabel de Farnesio, una mujer muy inteligente, la madre de de Carlos III. Tenía también una gran librería que ha sido estudiada por María Luisa López Virredo recientemente, y sus encuadernaciones pues, son también muy sencillas. Tiene un recuadro de 3 hilos dorados que marcan el escudo acodado de Isabel de Farnesio y Felipe V, su marido. Todas han sido encuadernadas en París, se las mandaban de París. Luego, una gran incorporación de fondos se debió a la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión fue una guerra larga, duró como 14 años,
hasta la batalla final de Almansa, en que se decidió el trono, llegó a poseer el trono Felipe V. Entonces los nobles tenían dudas a quién apoyar, pues sabían que las consecuencias eran que perderían todo su patrimonio. Entonces hay nobles que estuvieron dudando entre el archiduque Carlos de Austria o el Borbón. Bueno, pues los que cedieron por defender a los Austrias, al archiduque de Austria, perdieron todo su patrimonio, entre ellos la biblioteca. Esta en concreto es la del duque de Uceda, el cuarto duque de Uceda, don Francisco Francisco Pacheco y Telles de Girón. Fue virrey de Sicilia. Estas encuadernaciones parece ser que se hicieron en Sicilia, está por confirmar. Entonces son en pergaminos teñidos y tienen dos recuadros de ruedas dentadas con las flores doradas en las esquinas de la entrecalle, que se unen en el centro alrededor de un monograma que se supone que es las letras entrelazadas de su mujer, de Sandoval y Rojas, que se repiten en la parte inferior del entrenervio inferior del pie. Otra de las incorporaciones fue la del marqués de Mondéjar, que se apoyó a Felipe V, pero cuando murió sus hijos se apoyaron al archiduque Carlos de Austria. Una de las cosas de los libros más valiosos o manuscritos más valiosos con los que ingresó esta colección fue la de este beato de don Fernando y dona Sancha, que es uno de los dos beatos que tiene la Biblioteca Nacional. El arzobispo valenciano Fol de Cardona es otra de las bibliotecas importantes. Y luego, por incremento, por compra o donación, durante el siglo XVIII, pues se incorporaron bibliotecas encuadernadas muy importantes, como el segundo marqués de Medina Torres, perdón, de don Ramiro de Guzmán. Este señor era el yerno del conde duque Olivares. Se casó con la única hija que tenía el conde duque Olivares, que tiene una gran biblioteca, y parte la heredó él. Fue virrey de Nápoles, y bueno, puede ser que las encuadernaciones también sean napolitanas. Esta es la de don Gaspar de Haro, el séptimo marqués de Carpio. Fue virrey también, embajador en Roma y virrey de Nápoles, y también se incorporó. Está la del duque de Medinaceli. Luego se incorporó también otra gran biblioteca, la procedente del Colegio de la Compañía de Jesús de París, conocida como Louis Legrand, que tenía grandes fondos. Todos tienen su libris manuscrito. La de don Pedro de Aragón, que también fue virrey de Nápoles y de Cataluña. Hay gran cantidad de libros encuadernados en la Biblioteca Nacional. Él, cuando murió, donó todo su patrimonio, toda su biblioteca al monasterio de Poblet, pero en el 19 se desperdigaron. Y en la Biblioteca Nacional ingresaron bastantes. Tiene dos diseños diferentes, esta, que es más sencilla, y luego esta, que está el escudo suyo está rodeado por un recuadro de dos hilos con las armas de Castilla y León en las esquinas de la entrecalle. Si os fijáis, tanto esta como la anterior tiene unos ángeles alados que sujetan la corona, que es una característica de las encuadernaciones napolitanas. Luego, con las encuadernaciones barrocas de rococó de Carlos III en el siglo XVIII, que fue rey de Nápoles, también se repiten en sus escudos, en sus supralibros estos ángeles. Bueno, y el mayor incremento de libros, de encuadernaciones y bibliotecas en la Nacional fue durante la segunda mitad del XIX. La segunda mitad del XIX fue una parte de 1860 aproximadamente hasta 1900,
Debido a las desamortizaciones hubo bastantes obras artísticas en el mercado y grandes bibliófilos dispuestos a comprar. Estaban personajes como pues los dos, como el marqués Lázaro Galdiano, Guillermo de Osma con su Fundación Valencia Don Juan, el marqués de Zabalburu, y personajes como los hermanos Geredos Caballeros y Duquesa Claes, los hermanos gemelos sevillanos, y Huntington intentando aprovechar que se llevaba a Nueva York, entre ellos la biblioteca de los Geredos Caballeros. Luego, entre estos personajes había algunos libreros que pueden ser protagonistas de una novela de Galdós o de Pío Baroja, como Pedro Vindel o Sancho Rayón, conocido como el Culebro, que eran intermediarios entre unos y otros. Entonces, en esa época, pues ingresaron bibliotecas como la del tercer marqués de la Romana, que es un personaje interesantísimo, que si no le conocéis os aconsejo que os metáis en internet. Es un militar ilustrado, llegó a conocer en 5 lenguas, entre ellas el hebreo, el griego, el latín, y todas sus encuadernaciones, todas sus librerías se la encuadernó uno de los mejores encuadernadores del finales del siglo XIX, del XVIII y principio del XIX, Vicente Beneyto. Aquí está Antonio anotando. Entonces, bueno, Serafín Esteban Calderón, otra biblioteca importante. Luego, como consecuencia de las desamortizaciones, que se ingresaron en la Biblioteca Nacional 24 conventos, entre ellos pues parte ingresaron en códices procedentes de la Catedral de Toledo, que tenía el cardenal Cerada, como fueron el libro El misal rico de Cisneros, el libro El buen amor, el libro de horas de Carlos V, que ha estado ahora Javier Docampo ha escrito un texto recientemente sobre él, o manuscritos hebreos. Bueno, Pascual de Gallangos, un arabista, tuvo muchos años trabajando en Londres, catalogó todos los manuscritos en el Museo Británico, manuscritos españoles. En 1900 ingresó toda su biblioteca, son cerca de 20.000 libros. Ricardo Heredia, conde de Benavís, que se subastó su biblioteca en París en 2 años, tenía libros muy valiosos, entre ellos prácticamente casi toda la biblioteca de los Albá, que ingresó en la Nacional. Luis Dussault, que es un personaje bastante desconocido. Tenemos aquí a Marta Vizcaíno, que fue comisaria de la exposición suya el año pasado. Tiene cerca de 11.000 libros que están todos en bloque. Cuando ingresa en la Biblioteca Nacional hay pocas bibliotecas que se mantengan unidas. Entonces, la de colección cervantina de Sedó y la de Luis Dussault están en bloque. Entonces, y luego la biblioteca musical de Francisco Asenjo Barbieri. Bueno, pues con este fondo tan numeroso, la encuadernación representa una parte muy importante. Pero la colección de encuadernaciones ha sido poco estudiada por profundidad, y las descripciones del catálogo, por desgracia, son escasas. Este es un ejemplo de una descripción que se podía hasta hace poco consultar. Es una encuadernación de Vicente Beneyto, en pergamino con caja romana, pergamino rígido, con una decoración de mosaicos en las esquinas, y bueno, está la descripción. Esta, según me explicaban unas compañeras, estas descripciones tan abreviadas se hacían porque el catálogo topográfico era una ficha pequeña y no tenían espacio, entonces tenían que abreviar. Esta es mucho más simplificada todavía. Es una tafilete de adornos dorados,
Es una encuadernación barroca, pero un investigador no puede, a través de esta descripción, saber lo que le van a dar. Luego esta, por ejemplo, es una encuadernación del cardenal Archinto y solo pone encuadernación en tafilete. Entonces, llegados a este momento, pues nos encontramos que a este punto nos encontramos que hay una gran colección de encuadernaciones en la Biblioteca Nacional que son desconocidas, están sin estudiar, las descripciones son muy escasas o insuficientes. Hay una demanda de hace años en que se den a conocer estas encuadernaciones y se describan. Yo cuando entré en la Nacional hace 30 años, pues estaba director técnico Manuel Carrión y ya en su época me hablaba de que era necesario. En los últimos meses antes de su fallecimiento yo hablaba con él y bueno, me decía que había que terminar ese trabajo. Sánchez Mariana también me lo comentó el año pasado. Incluso él me habló de que había ya hecho parte de esa investigación y me ofreció 4 ficheros de cerca de 4.000 fichas de encuadernaciones, que luego el hermano lo donó a la Biblioteca Nacional. Bueno, pues si tenemos esos 3 puntos, que son las encuadernaciones sin clasificar, tenemos una demanda de identificación, tenemos un personal que está dispuesto a trabajar, un personal cualificado, con ganas e ilusión, pues entonces lo ideal fue ponerse en manos a trabajar. Entonces creamos el proyecto de estudio e identificación de encuadernaciones históricas. Las etapas para hacer este estudio pues fue localizar las encuadernaciones. Las encuadernaciones estas están todas desperdigadas por los diferentes secciones y bueno, estas encuadernaciones es necesario sacarlas no quiero decir de olvido, porque están ahí a disposición de cualquier investigador que las demande, pero son valiosas, pues yo las considero unas supervivientes. Han sufrido guerras, expurgos, incendios, han estado en lugares húmedos, las desamortizaciones en el 19 y luego cuando ya llegaron hasta el siglo XX, pues vivieron la etapa esa negra en la que no se valoraba nuestro patrimonio y que una piqueta lo mismo derruía un edificio como un encuadernador podía meter el rejón o la tijera a una encuadernación, y yo tomo mi culpa porque yo y mi padre pues hemos hecho eso. Lo único que yo he conservado las tapas y las guardas. Entonces, bueno, con esto lo digo porque las que se han conservado hasta ahora tenemos que cuidarlas, mimarlas y a ser posible protegerlas lo máximo posible. Yo he pasado de ser un encuadernador que destruía esas encuadernaciones antiguas a convertirme en un talibán de la conservación. Ahora disfruto viendo cómo las encuadernaciones que están sin restaurar puedes levantar un poco la piel y ver las estructuras, el material que utilizaban. Hay que reconocer que si restauramos la encuadernación todo eso se queda oculto, ya sea la restauración con papel japonés o con piel. Entonces, bueno, soy bastante partidario de las cajas de conservación y el día de mañana está disponible que haya otras técnicas de restauración, está disponible para la investigación y el estudio de quien quiera acceder a ellas. Luego el análisis y estudio es otro paso, o sea, tenemos que, para poder describir la encuadernación es necesario pues analizarla con detenimiento y ver qué tipo de materiales estaban confeccionadas y estudiarla a fondo. Y luego cuando ya tenemos toda la descripción normalizada, tenemos que incorporar esa información al catálogo nacional, al catálogo de la Biblioteca Nacional. Eso es un paso muy importante
porque sin él los investigadores no podrán acceder a esa descripción. En principio nos encontramos con varias dificultades para hacer este trabajo. En primer lugar, que no hay un inventario. No hay forma humana de descubrir dónde están esas encuadernaciones a través de... Ni en el archivo hay inventarios, ni a través del catálogo se pueden descubrir. Entonces no hay más remedio. El año pasado Marta Villezcaíno y yo, una compañera de raros, pues estuvimos intentando recuperar la biblioteca del Príncipe de Paz de Manuel Godoy, y haciendo la búsqueda por el catálogo aparecían menos de 100 encuadernaciones, porque él tenía toda su biblioteca encuadernada. El mueble de librería está en el Salón del Patronato. Entonces nos vimos y sabíamos a ciencia cierta, a través de un documento de archivo, que ingresaron del Museo de la Artillería cerca de 2.000, 3.000 encuadernaciones. Entonces no hubo más remedio que meterse en los depósitos y ir mirando, buscando esas encuadernaciones que tenían unas características determinadas. Tenía una procedencia que era el Libris del Príncipe de la Paz, la encuadernación era roja y tenía unas notas manuscritas, unas asignaturas manuscritas en la guarda. Bueno, pues al final, después de buscar en todos los depósitos de la Nacional, incluidos los de Alcalá de Henares, que tiene 6 depósitos en Alcalá de Henares, bueno, pues reunimos cerca de 1000 encuadernaciones, y esto es el método a seguir para hacer este trabajo de identificar encuadernaciones. Ha de meterse en el depósito, ponerse el mono de trabajo, en concreto la bata, porque hace fresquito en los depósitos, e ir mirando uno a uno y sacando todas las procedencias. Luego otro problema es la dispersión. Cuando ingresa una colección, una biblioteca, en una colección de encuadernaciones o de una librería en la Nacional, se dispersa. Eso es debido porque hay tanto manuscritos. Si hay manuscritos van a la sección de manuscritos, si hay grabados van a estampas reservadas, si hay libros de música van a la sección de música, si hay mapas van a cartografía y mapas, pero eso lo tenemos que dar por obvio. Y luego el gran volumen de libros. La Biblioteca Nacional tiene pues un volumen de libros solo de depósito general. Son 12 plantas, aunque desde la calle podáis ver 2 ventanales, hay 12 plantas de... ¿5? Uy. Pues 12 plantas de libros, solo en el depósito general. Entonces, bueno, en ese depósito hay cerca de 125.000 libros, más 47.000 de fondo antiguo, estoy hablando, hasta 1830. En Alcalá hay como 43.000. Solo en ese depósito habría cerca de 170.000 libros, más los que hay en raros, que son 41.000, 33.000 en manuscritos, etcétera. Entonces, la búsqueda es lenta. Los objetivos, bueno, pues los objetivos son el conocimiento de los fondos, facilitar estudios ejemplares. Voy a adelantar un poquito porque hemos creado un tesauro con que incorpora un vocabulario técnico y unos elementos decorativos. Arsenio ha hecho otro tesauro de estilos. Esto va a ser un recurso que va a ser necesario para que los bibliotecarios normalicen las encuadernaciones, utilicemos siempre los mismos términos. Bueno, todos esos datos luego hay que pasarlos a un archivo informático. En ese archivo se registra la asignatura, la descripción, las procedencias, que son muy importantes, y se pasará a los bibliotecarios para que vuelquen al catálogo. Bueno, pues en la descripción de las encuadernaciones, pues escribimos las diferentes partes, las cubiertas, la técnica utilizada, el estilo artístico, la datación, la época es muy importante, usaremos el siglo para datar a la encuadernación, y luego la decoración y los datos complementarios, como son si han sido restauradas la encuadernación, si
aportar el nombre del encuadernador si lo conocemos. Esto es un ejemplo de diferentes materiales utilizados en la encuadernación. Este es el pergamino, este sería una encuadernación en papel, este sería una textil, este sería la piel de cerdo típica de las encuadernaciones alemanas del 16 y esta es una encuadernación flexible. Luego las técnicas, pues sería una encuadernación en gofrado, esta es dorada, esta es mosaico, pero mosaico pintado, que en el siglo XVI se pintaba el mosaico, a diferencia del 17 y hasta el 20, que es mosaicos de piel. Esto es una encuadernación de catedral, con mosaicos pintados. Y luego los estilos, bueno, pues varían desde de los iniciales, que son el mudéjar, el plateresco, el renacentista, estos son de rameados a la fanfar, estos son heráldicas. Y luego, pues bueno, la datación es fácil porque ayuda mucho la procedencia. Esta sería de la época de Fernando VII. Y luego la descripción de los lomos es muy importante. Tenemos que describir si es un lomo cuajado, si tienen monogramas en el lomo, como es este que es de María Teresa de Austria, si el lomo es liso, como este de la derecha, y describir que si tiene alguna decoración de ruedas o de hilos, o si es liso y con nervios simulados. Si las encuadernaciones en pergamino están pintadas, como en este caso, que estas son del convento del Espíritu Santo, que tiene como procedencia que todas en el lomo estaban pintadas de amarillo y los tejuelos estaban pintados en rojo. La descripción de los cortes también es importante, cada corte es diferente, tenemos que también describirlo. Los cierres también es una característica, pueden ser cierres metálicos, pueden ser cierres de cintas de seda. En este caso se ha restaurado la obra, y estas cintas no son originales, que eso también hay que decirlo, pueden ser de correillas. Y luego la descripción de las guardas, pues fundamental. Las guardas pocas veces se han descrito en las encuadernaciones y bueno, pues luego los datos complementarios, bueno, pues saber si la encuadernación es original o no, pues si la firma del encuadernador, las guardas cuando se restauran muchas veces no son originales, hay que decirlo. Bueno, por último voy a poner un ejemplo de lo que se está haciendo. Esta es una encuadernación muy curiosa, renacentista, creemos que italiana. Tiene estas entrecalles de 2 hilos y en el interior tiene un hierro muy enigmático, que es un ojo. Seguro que tiene un significado. Entonces, bueno, la descripción que hemos hecho es encuadernación renacentista en piel roja, decimos el siglo. En ambas tapas la composición es curvilínea con lacería de 2 hilos entrelazados. Bueno, podéis leer. Entonces, aquí tenemos, os voy a enseñar un ejemplo de cómo ya es posible, metiéndose en el catálogo de la Biblioteca Nacional, podéis pinchar para buscar una procedencia, una descripción, una encuadernación. Aquí os aparece el catálogo, pincháis en búsqueda por asignatura. Esta era la R1307. Le dais a buscar. Y aquí os aparecerá en más información de ejemplares, pincháis aquí, os saldrá ya la descripción de la encuadernación y al pinchar en encuadernación como recurso en este campo os manda un enlace que es la imagen. Esto se está haciendo y bueno, cuando pase la saturación que tenemos de libros por digitalizar, se hará una digitalización masiva de todos los fondos, todas las encuadernaciones que se están encontrando. Entonces, bueno, la finalidad de todo este trabajo es, resumiéndolo, que cualquier investigador que quiera hacer una búsqueda de encuadernaciones platerescas, heráldicas o de encaje, busque en el catálogo en encaje y le salga toda la relación de encuadernaciones con sus imágenes para hacer un estudio y una investigación.
Y ya siento cortar así de una forma tajante. Yo también siento haberme ajustado tanto al tiempo. Lo siento.